sino a todos hacerlos para la casa para hoy igualar y poder llegar con la corrección de ambos. Antes de empezar con las correcciones de este TP, les aviso que después de que corrijamos estos dos, tenemos que empezar la unidad de Monera, que ya la tienen subida en el Drive, pero además de eso, yo ayer, o antes de ayer, ya ni me acuerdo, le subí las otras 3 unidades siguientes. Las 3 unidades siguientes, que son todos los otros reinos que nos quedan. La unidad de protista es cortita, tiene unas 10 hojas, la de fungi plantada es más cortita, tiene, no sé, la mitad, 5 o 6, y después, bueno, Animalia es un poquito más largo, pero digo, es un bloque otra vez de 3 unidades en donde hay otras 2 bien cortitas y la otra tampoco es que es tan larga. Esas váyanse descargándolas si no lo han hecho, para tenerlas todas, porque toda la parte de reinos es un tema que vemos bastante rapidito, si bien todas las partes de reino es sumamente extensa. Si nos metemos en biología evolutiva, podemos estar hablando de reinos un montón de tiempo. Es más, antes en el ingreso a la facultad se rendía un montón, chicos. Imagínense, cuando yo rendí para entrar, tuve que rendir la anatomía de una esponja, o cómo era el origen evolutivo de los ojos de una araña, o sea, cosas que hoy ni las ven. Ven los grupos como más comunes y además los que son patógenos para el hombre o los que más se relacionan. Por ejemplo, en el caso de Animalia, los vertebrados, porque tienen muchas características en común con el ser humano en el desarrollo de los sistemas, pero son bastante acotadas, así que no se pierdan porque se pierden una clase y por ahí ya avanzamos una unidad, y es por eso, es porque son muy cortitas. Pero pónganse contentos porque después que terminamos todo este bloque empezamos con biología humana, que me imagino que debe ser lo que más les gusta. ¿O no? Quizás me equivoco, digo, hay alguno acá que es apasionado por la biología evolutiva. No es lo más común. Lo más común es que les guste biología humana. No, ojo, no es que después les cueste menos, porque tampoco es fácil biología humana, pero bueno, por lo menos tenemos a favor la motivación intrínseca, que ya empezamos a ver las unidades más bonitas que están relacionadas con medicina. Bueno, Emma dice que el de virus fue el más rápido. Sí, más o menos. No me acuerdo si tiene menos hojas el de virus o el de fungi plantae que vemos ahora, pero sí, son las unidades más cortitas. Hay otra unidad en biología humana que también es como introducción. Bueno, hay un par así que son como re cortitas, pero sí, las vemos en un ratito porque es como un bloque temático que amerita que lo separe en unidad para no verlo con otro, pero sí, en contenido no tienen nada. Y esta diversidad es cortita, pero tiene muchos conceptos y se relacionan muchos con evolución. Por eso es importante que queden bien fijos cada uno. Bueno, empecemos entonces con la corrección. Arrancamos primero con el de diversidad, que es el de la unidad número 10. Y la primera pregunta me decía, marque lo incorrecto respecto de las analogías. Recuerden que las analogías eran estas estructuras que se desarrollaban por distintos mecanismos, pero que externamente por ahí se parecían, porque en realidad cumplían la misma función, pero internamente no tienen una estructura igual, ¿sí? La primera me dice, el proceso de evolución convergente puede ser una posible causa de analogía. Sí, como vimos, no solo la convergencia, sino el paralelismo y la reversión son dos mecanismos que generan analogías u homoplasias, que también son sinónimos y que justamente se los pone en la opción D, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres es correcto. La C me dice un ejemplo, son las faunas de marsupiales australianos y mamíferos sudamericanos. Recuerden que este es un ejemplo de paralelismo, pero al fin y al cabo también es un ejemplo de analogía porque es un tipo de analogía en el cual se desarrolla una misma característica, pero en cursos evolutivos paralelos. O sea, cada uno tuvo presiones ambientales distintas, no es lo mismo que la convergencia, que convergen en el mismo punto, en el mismo hábitat o con las mismas presiones ambientales y desarrollan una característica igual, sino que lo hacen en cursos paralelos. Entonces, en paralelismo tiene que haber un ancestro, quizás no es el más cercano, pero tiene que haber un ancestro, porque tampoco voy a desarrollar de forma paralela una misma característica si no tengo nada de dónde partir. O sea, es muy difícil. Por eso en paralelismo hay un ancestro, pero es más viejito, y después se separaron y en el tiempo terminaron desarrollando características parecidas. Por ejemplo, hay una de las teorías del origen del Homo sapiens a partir del Homo erectus, que se justifica mediante paralelismo. O sea, se piensa que el Homo erectus hubiese salido, por ejemplo, de África y en cada uno de los continentes originó el género y la especie, o sea, ya venía el género Homo, pero digo, la especie específica de Homo sapiens se desarrolló
por un lado en América, por otro lado en Europa, por otro lado en África. Entonces también sería una explicación del origen, digamos, de cada una de las especies con sus particularidades a través del paralelismo. Pero hay un ancestro, ¿sí? Que está un poquito quizás más lejos del punto de estudio que yo estoy haciendo, pero existe un punto de ancestralidad entre todos. Sin embargo, la B, que es la que estaba mal, dice permite a los taxónomos establecer relaciones de ancestralidad y descendencia. No, justamente las analogías u homoplasias me pierden en la búsqueda de la ancestralidad y la descendencia, porque, por ejemplo, yo puedo ver una característica parecida, como la forma fusiforme o las aletas de una ballena y de un pez, y digo, ah, son parecidos, entonces podrían pertenecer al mismo grupo, y no, en realidad cuando empiezo a investigar digo, no, pero pará, filogenéticamente no tienen el mismo origen, y la presión en un mismo ambiente hizo que desarrollaran características como similares. Entonces, me pierden establecer grupos filogenéticos, ¿sí? Si yo veo el grupo, o sea, la ancestralidad y descendencia, necesito basarme solo en las homologías y no en las analogías. Bien, vamos a la pregunta 2. Dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? La 1 me dice, los seres vivos se mencionan utilizando la nomenclatura binomial, en la cual la primera palabra es el orden y la segunda la especie. ¿Qué está mal acá? Y que en vez de orden sería el género. Perfecto. Dentro de las categorías taxonómicas, las últimas dos, que son el género y la especie, son las que les dan el nombre en el sistema de nomenclatura binomial que propone Linneo y que lo seguimos utilizando, como el nombre y el apellido de ese individuo. Entonces, lo que está mal acá es el orden. Si hubiera dicho género, obviamente estaba correcta. Después me dice el nombre pertenecen al filum vertebrados. ¿Qué está mal ahí? Que pertenecen a los cordados. Perfecto. Chicos, quiero hacerles una aclaración muy importante acá, porque ustedes esta unidad de diversidad la ven del libro de Curtis. Después cuando vemos animales, lo ven de otro libro, que es el libro de Campbell y Rees, porque la facultad lo pide así. Eso hace que a veces hayan algunos puntos en los cuales no se encuentran. Por ejemplo, vertebrados, que es, el nombre en latín es vertebrata, es un subfilum, o sea, una categoría que se crea después de esa categoría de filum, digamos, que es el filum de los cordados, o chordata o cordata, como se pronuncia. Ahora, este subfilum vertebrados que me nombran, el cuadrito que tienen ahí de los grupos del ser humano, como en el ejemplo del ser humano, se utiliza, pero es como más viejito, porque la nomenclatura más nueva dice que en realidad el subfilum no debe llamarse vertebrados, sino craneados. ¿Por qué? Porque hay un grupo de pececitos que tienen cráneo, pero no tienen columna vertebral. Entonces hay un grupo más grande que se llama craneados, y dentro de los craneados estarían los vertebrados. Pero claro, ya no tengo categoría taxonómica para meterle, porque ya puse el subfilum, encima en la otra categoría que sigue, que es la clase ya y supraclase, entonces no me queda hueco para meterlo. Por ende, es medio confuso porque a veces me aparece como subfilum vertebrados, si la nomenclatura es más de Curtis, y a veces me dice subfilum craneados. ¿Qué tengo que tomar esto? Depende del tipo de pregunta. Cuando ya rindan los globales se van a dar cuenta si la pregunta viene más enfocada a reino animal o viene de la parte evolutiva, porque cualquiera de las dos sería correcta, ¿sí? El nombre correcto hoy del subfilum es craneados, que en latín es craneata, no es vertebrata. Pero sepan que de acuerdo a esta unidad de Curtis aparece de esta manera, entonces como las dos cosas. Según una unidad se llama craneados, según la otra unidad se llama vertebrados, pero es las dos cosas a la vez, ¿sí? Les hago esta aclaración acá porque es la primera nomenclatura que vemos de vertebrados y en Animalia se los vuelvo a recordar. En la CMIC, la fenética numérica clasifica a los individuos según las características fenotípicas únicamente, y es justamente lo que hace la fenética numérica o la escuela feneticista, que justamente se basa en las características externas o en el fenotipo para contabilizar y comparar. Distinto del cladismo, que se basa obviamente en la relación filogenética y por ende tiene en cuenta los genes, o sea, al fin y al cabo, lo que estaría inscrito en el genotipo o en el genoma de la especie, pero nunca en el fenotipo, no se basa en lo externo, ¿sí? Si no, no respondería a la organización filogenética y por eso está mal. Bien, en la 3, ¿por qué la B está bien? ¿Cuáles eran las categorías y cuáles eran los taxones?
¿Se acuerdan? ¿A qué les llamo categoría? Ah, se quedaron mudos. Yo no me acuerdo bien el orden, pero no sé, por ejemplo, está dominio, bueno, reino, el filum, la variedad, Perfecto. creo. Bueno, es importante que se sepan el orden. Las 8 categorías taxonómicas fueron las que se ajustaron después de la época de Linneo, que van desde dominio a esta especie, y inventamos en realidad algunas subcategorías o supracategorías, que son las que figuran en el videíto, que podrían ampliar esas 8 categorías, pero son las que existen. O sea que lo que está dentro, incluido en ese grupo, es lo que yo llamo taxón. Por ende, acá primates es un taxón que pertenece a una categoría taxonómica que es el orden, ¿sí? Animalia en realidad, no los animales como nombre, pero bueno, digamos en español animales, sería el taxón que pertenece a la categoría de reino. Y los cordados, que el nombre es cordata, realmente del taxón, pertenece, como dijimos recién, a la categoría taxonómica de filum, ¿sí? El único que me está nombrando una categoría es la B, que de ese reino aparecen, bueno, los reinos que conocemos de la naturaleza. Y también es importante que sepan la distinción entre estas 8 categorías taxonómicas que existen hoy en la actualidad, comparándolas con los 7 niveles de clasificación que propuso Linneo. En esta clasificación de Linneo no existía el dominio, sino el imperio, no existía la familia, y además de eso, la categoría de género y especie le habría una más, que era la de variedad, ¿sí? O sea que esto de variedad no existe en la categoría actual, sino que solo la nombraba Linneo. Entonces, de las que me está nombrando acá, sí tenía en cuenta estas categorías, pero no la de familia. Es nueva, es de la era, digamos, después del siglo XVIII, ya en el siglo XX, cuando empiezan a establecer todas las clasificaciones de los seres vivos. En la pregunta 5 me dice respecto a las sinapomorfias, marque lo que no corresponda. Recuerden que la sinapomorfia es una característica hoy, actual, o sea, que a mí me sirve para clasificar la exclusividad de un clado, y puede ser una característica derivada de algo que existía en la ancestralidad, pero está presente en ese grupo. O sea, en el nodo en el cual se parte en un cladograma una nueva rama, aparecen características que son novedades evolutivas, como son los pelos y las glándulas mamarias en los mamíferos. Entonces, lo que aparece en ese grupo es una novedad evolutiva. En el cuadernillo les nombraba como ejemplo también estas novedades de los artrópodos, y por eso lo tienen como opción, que era el origen de ojos compuestos o del exoesqueleto rígido. Sin embargo, hay novedades evolutivas en cada uno de los grupos, de los cuales algunos de ellos los vamos a ver en cada uno de los reinos. Entonces, cuando veamos todos los reinos, hay algunas de estas sinapomorfias que van a poder estar incluidas en esa categoría nueva. Y hay muchos modelos de preguntas, por ejemplo, que se van a encontrar en los integradores o en los globales, que no solo les van a nombrar estas sinapomorfias o simplesiomorfías de los grupos, sino que se van a basar en características que obviamente están en cada uno de los clados. Por ejemplo, hay un grupo monofilético dentro del grupo de los protistas que se llaman cinetoplástidos, porque tienen como novedad evolutiva una gran mitocondria tubular que se llama cinetoplasto. Bueno, ese cinetoplasto es una sinapomorfia en ese grupo. Lo que venía antes, por ejemplo, no sé, tener células eucariotas o tener reproducción asexual o lo que fuera, sería una simplesiomorfía. Es el caso de la opción A, que es la que tenían que marcar, ya que la columna vertebral es una novedad evolutiva en los vertebrados, ¿sí? No en los mamíferos. Todos los grupos que descendieron desde los vertebrados tienen columna vertebral ya como una característica ancestral o primitiva. El libro de Curtis les dice esto: una característica que es exclusiva o derivada se la considera una sinapomorfia, y una primitiva o ancestral es una simplesiomorfía. Bien, en la 6 tenían que marcar cuál era la que estaba bien escrita. ¿Por qué de la A a la C están mal? Y porque, o sea, el género tiene que ir en mayúscula en la primera letra y la especie en minúscula. Bien, perfecto. Esa era la primera convención en realidad para escribir el género y la especie. Esto siempre es así. Sin embargo, realmente, yo me di cuenta cuando la Dani ya lo había cargado al Moodle, por eso lo dejamos así. Pero en realidad, si yo veo todo esto, ninguno es correcto. ¿Por qué?
¿Qué no está respetando este último nombre igual? Que no están en cursiva. Perfecto. La cursiva o el subrayado, o cuando estamos escribiendo así en un texto de esta manera, la cursiva muchas veces es la letra, digamos, itálica que le llaman, que la tuerce, digamos, hacia el costado, tampoco es que es cursiva, cursiva, pero es la forma correcta de señalizar en un texto que estoy hablando de un género y una especie. Es verdad que la facultad por ahí comete errores, es más, por ahí se le modifica la cursiva y en alguna opción yo digo, bueno, de estas que tenía acá era como la más correcta. Si no tengo una opción de ninguna es correcta, debería señalar esa. Pero la verdad es que el nombre también, además de tener el género en mayúscula y el epíteto específico, o sea, la especie en minúscula, debe tener también toda la escritura del nombre en cursiva o estar subrayado. Esa es la forma correcta de escribir el nombre en el sistema de nomenclatura binomial, ¿sí? Esa es la forma correcta. Y puedo simplificar el nombre del género con digamos, con la inicial y un punto siempre que no haya confusión y que se entienda en un texto. Eso quiere decir que generalmente cuando en un texto les están hablando de un determinado género y especie, cuando se los vuelven a repetir, ya simplifican por ahí el nombre. O a veces cuando no hay lugar a duda, a veces se van a encontrar en los textos, por ejemplo, E. coli. Sí, Escherichia coli se ha tomado como ejemplo en todos los capítulos, entonces por ahí en todo un capítulo de Curtis me nombra una vez y durante toda la otra parte del capítulo me pone E. coli, no me nombra todo el género y la especie, pero porque no hay lugar a dudas. Si no hay lugar a dudas, lo puedo simplificar, si no, no. Y nunca puedo colocar el nombre del epíteto específico, o sea, de la especie, solito. Eso quiere decir que la palabra, por ejemplo, acá, alba sola, o melanogaster sola, o aureus solo, no significa nada. Es una característica que profundiza las características que dividen al individuo, digamos, para que tengan una reproducción exclusiva ya en su reservorio génico que tiene que ver con el género. Bien, en la 7 me dice, ¿las clasificaciones deben ser únicas y fijas? ¿Por qué la C es la correcta? Cuando hacemos una clasificación de un ser vivo, ¿qué estamos haciendo? La misma teoría evolutiva, ¿sí? Es una teoría científica. ¿Por qué se caracterizan las teorías científicas? Pueden ser modificables. Bien, pueden ser modificables. ¿Por qué? ¿A qué están sometidas para que sean modificables? A cambios. Bueno, sí, obviamente que a cambios, pero ¿a qué yo lo tengo que someter para modificarla? A estudios. Ese estudio científico, chicos, se llama método hipotético deductivo. Ese método hipotético deductivo deberían haberlo visto en la escuela en alguno de los talleres de investigación que tienen en las distintas materias. Pero bueno, sé que en algunas escuelas por ahí no cubren la materia como corresponde. Pero el método hipotético deductivo es el método que hoy usamos desde la ciencia y todo tiene que ser sometido a un proceso en el cual se busca la evidencia que ya existe, no puedo ir en contra de eso, y si quiero generar una teoría nueva, esa teoría tiene que tener el fundamento, tengo que tener evidencia que lo compruebe. Si yo no tengo evidencia que lo compruebe, entonces no puedo salir a decir que una especie se llama de tal forma, porque en la ciencia no existe el opinólogo. ¿Sí? El opinólogo se lo dejamos a otras áreas y yo puedo decir lo que se me cante, y por eso había este enfrentamiento que les mencionaba en la unidad de evolución entre el evolucionismo, o sea, el cambio, y el creacionismo. Yo no puedo someter al creacionismo a ningún tipo de método hipotético deductivo, porque depende de la fe de cada uno y es una opinión, no se refuta, no cambia, pero porque nadie lo somete a prueba. La ciencia se somete a prueba todo el tiempo y por eso todo el tiempo cambia. Y acá en diversidad, imagínense, hay cambios todos los días. O sea, lo que ustedes están estudiando ahora es viejísimo. Tiene un montón de cambios. Imagínense que una bibliografía del año 2008, con el avance que hay ahora en la ciencia, estamos en el 2021, cuando entren en la facultad ya se van a encontrar un montón de géneros y especies que se llaman de otra forma, clasificaciones en paralelo. Esto cambia todo el tiempo porque todo el tiempo la gente que está investigando genera esta teoría
y esta teoría siempre es refutable y siempre es modificable, siempre obviamente a través del método hipotético deductivo, que es el que hoy usamos desde la ciencia. Bien, en la 8 me dice, en cuanto a la sistemática, es correcto afirmar que. La primera me dice, las estructuras similares en diferentes organismos se denominan analogías y homoplasias. Y me dice, ejemplo, ala de ave, aleta de ballena, brazo humano. No me está dando ni siquiera ejemplo de nada, porque el ala de un ave no se parece a la aleta de una ballena, ni al brazo humano, ni en la estructura externa, ni en la función, ni en el patrón, ni en nada. Sí es verdad que si yo me fijo en ese ave, aunque estaría como en paralelo, pero el aleta de una ballena, que es un mamífero, el brazo humano, tendrían un patrón, digamos, o un ancestro en común, del cual de última lo acercaría con la clasificación de una homología, pero no una analogía. Recuerden que las analogías tienen un parecido en su función, entonces el nombre por lo menos debería coincidir, o sea, darme la idea de que tienen la misma función. En este caso está completamente invertido. La B me dice las características disímiles en especies que no tienen un ancestro en común se denominan homologías. Otra vez está al revés con el concepto anterior. Si tengo una característica disímil internamente, pero externamente tiene el mismo, digamos, la misma función o la misma apariencia, estoy hablando de una analogía u homoplasia y no de una homología. Ahora, la que está correcta es la C, porque me dice que las homoplasias incluyen convergencia, paralelismo y reversiones, que ya mencionamos que eran los 3 mecanismos por los cuales se podían originar. Y la D me dice un ejemplo de paralelismo, es la forma fusiforme de la ballena y del pez, y no, recuerden que la ballena y el pez pertenecen a ancestros distintos y tuvieron una convergencia en la presión del ambiente y por eso se parecen externamente y tienen la misma función. Por ende, no sería paralelismo, sino que sería convergencia, el proceso por el cual lograron esa similitud externa. En la 9 me dice, teniendo en cuenta la clasificación jerárquica, todo es correcto, excepto. Me habla de los 7 niveles clasificados por Linneo en el siglo XVIII, está perfecto. Whittaker fue el que propone el último reino, que es el reino de fungi, y termina dividiendo a todas las especies en los 5 reinos de la naturaleza. Es verdad que hasta mediados del siglo XX solo se reconocía el reino animal y plantae, pero justamente fue Haeckel quien en el siglo XX, a mediados del siglo XX, propone un reino que se llama protista para separar a todos los organismos que son microscópicos. Entonces ahí incluye a un montón de grupos microscópicos por el avance obviamente que había en la microscopía, y en ese reino protista incluso se da cuenta que hay algunos que no tienen núcleo y los empieza a llamar Monera. No puedo atribuirle a Haeckel que fundó el reino Monera, por eso le sale años más tarde Copeland, que le pone el nombre justamente a este reino Monera, pero incluso Haeckel ya empieza a dividir y mete a los que son eucariotas, digamos, dentro de protistas, y a los que no tienen núcleos los diferencia como Monera, pero no les da el nombre de procariota a eucariota. Eso es lo que está mal acá. Funda el reino protista, separa o identifica a los que no tienen núcleo y les pone el nombre de Monera, pero después, años más tarde, se termina diferenciando el reino Monera, y ahí con esa nueva diferenciación se abre esta clasificación de procariotas y eucariotas que no se lo podría atribuir a Haeckel. Por eso esa es la que está incorrecta. Bueno, y en la 10 me dice que asociación entre el reino y el dominio de la naturaleza no corresponde, y fíjense que acá nos figura el dominio arcaea y me dice reino protista. Y sabemos que el reino protista forma parte del dominio eucaria y no del dominio arcaea. Esto es bastante confuso igual, chicos. El gráfico que está al final les nombra que el dominio arcaea tiene 3 reinos, ¿sí? Corarqueota, Euriarqueota, Corarqueota, y uno ve eso y dice, bueno, pero pará, no eran 5 reinos en la naturaleza, ahora me nombraron 3 más, esto es un quilombo. Sí, es un quilombo. La verdad que en reino Monera, que es el que empezamos a ver mañana, aclara un poquito más las diferencias entre los 2 dominios, pero lo que yo tengo que entender es que el reino Monera fue fundado antes de la clasificación de dominios. Entonces, si bien yo digo, ay, sí, los 5 reinos de la naturaleza, en realidad el reino Monera hoy no existe, porque al existir el dominio, obviamente, de las arcaea y de las bacterias, en realidad técnicamente no puedo incluir un reino como en 2 dominios, porque recuerden que la clasificación filogenética me hice un grupo dentro de grupos. O sea, hay un grupo grande, incluye otros más chiquititos. Entonces digo, bueno, el grupo grande de dominio arcaea y de dominio bacteria, como ambos adentro van a tener el mismo reino.
Entonces ahí se proponen reinos distintos y se habla más de clados que de reinos, y van a ver que cuando veamos reino monera, la clase que viene van a dividir los distintos clados dentro del dominio, pero ya como que no se usa tanto la terminología reino monera. Sin embargo, cuando hablo de la clasificación en general y de los reinos de la naturaleza, seguimos utilizando esa clasificación de 5 reinos, digamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? No, Jason. ¿No? Bueno. Vamos entonces ahora con el siguiente TP, el de virus, que era más cortito y es como más fácil porque en realidad no era tan intensa la unidad, o por ahí lo difícil de distinguir era el ciclo lítico y lisogénico, porque los otros son por ahí muchos ejemplos. Justamente la pregunta 1 me está describiendo, si yo leo rapidito, me confundo y pongo lisogénico, me está describiendo un virus que está incluido dentro del material genético de la bacteria, o sea que está cursando un ciclo lisogénico. ¿Ven? Dice, están como atenuados, se insertan en el cromosoma bacteriano, pero me dice, en un determinado momento, y por causas que no se conocen, o por lo menos ahora no las conocemos, se separan del cromosoma e inician ¿qué tipo de ciclo? Bueno, esto en el video está en una imagen aparte, porque aparte del ciclo lítico y el lisogénico hay una conexión entre los dos. En el momento que el virus está en el ciclo lisogénico y dice, me voy a separar, se separa e inicia un ciclo de tipo lítico. ¿Sí? ¿Lo pusieron bien esto o se confundieron? Porque por ahí es común que se confundan, o que lo hayan leído, digamos, como en general. Bueno, bien, algunos se confundieron. Bueno, por eso les digo, es como común que hayan leído rápido, y si yo leo rápido, la primera parte me está mostrando el ciclo lisogénico. Es una pregunta sencilla, chicos, esto, pero esa pequeña trampita a veces nos hace como confundir, y hay varios que se confundieron, ¿sí? Así que presten la atención, esto es un tema así como de lectura nada más en esta pregunta. Bueno, después me dice los retrovirus, ¿qué tipos de virus son? Estos eran ejemplos, están en el cuadrito dentro de un ARN virus, así que era el que tenían que marcar. Incluso en la semi se utilizan transcriptasa inversa, que está bien, pero me dice para transcribir ADN-ARN. No, si eso hacen todos. O sea, lo copado de la transcriptasa inversa es que voy de ARN a ADN, o sea, al revés. Y después me dice, emplean la proteína priónica para transcribir ARN. No está dentro del contenido ni siquiera qué es un prión. Si lo buscaron, un prión es una partícula proteica infectiva, autorreplicante, que no lo tienen los virus, sino que esta partícula tiene la capacidad de generar procesos infectivos solos como lo hace un virus, nada más que son más sencillitos. Pero no son propiedad de los retrovirus, sino que son otro tipo de partícula infectiva de la misma manera que son los virus. Después me dice, respecto al ciclo lítico, la primera vez el virus no utiliza la maquinaria celular. El virus siempre utiliza la maquinaria celular. Habría que ver para qué, pero siempre la usa, porque no tiene maquinaria propia. ¿La célula puede duplicarse con el profago integrado? No, eso es justamente lo que dijimos que ocurría en el ciclo lisogénico y no en el lítico. En el lítico se forman justamente nuevos virus adentro de la célula, explota y saca todo ese contenido, o sea, todas las nuevas partículas víricas las saca hacia el exterior. Y por ende necesita lisar la célula. Así que la D también está mal porque no lisa la célula el ciclo lisogénico, pero el lítico sí. Es la forma en la cual salen estos virus hacia el exterior. 4, me dice, con respecto a los virus, todo lo abajo enunciado es correcto excepto, o sea, ¿cuál es la que está mal? Me dice, pertenecen al mismo reino que las bacterias. No pertenecen a ningún reino porque no son seres vivos. Sí es verdad que se estudian junto con las bacterias, y a veces los bacteriólogos y los virólogos dentro de la microbiología hacen trabajos en conjunto porque son partículas infectivas y patógenos, por ejemplo, para el hombre o para determinados tipos de animales, pero no están incluidos en un reino. Es más, no tienen ni siquiera nomenclatura en el sistema binomial porque justamente no son seres vivos. Todas las otras sí son características propias de un virus. Son parásitos intracelulares, tienen ADN o ARN y tienen cápside. Recuerden que la envoltura a veces está y a veces no, pero estas dos sí son características de todos los virus. Otra vez el cuadrito, y me da un ejemplo puntual. Dentro de los papovirus
Es más, tienen que ver solo, como ejemplo, los productores de verrugas humanas, los otros son grupos distintos. O sea, esto es aprenderse el cuadrito y los ejemplos de cada uno. En la 6 me habla de los bacteriófagos cuando están incluidos en el cromosoma. Recuerden que bacteriófago es un virus que parasita una bacteria y cuando está incluido se llama prófago. Existen también igual virus que parasitan células eucariotas y se integran. ¿Cómo se llamaban cuando estaban integrados pero en una célula eucariota? ¿Cómo se llaman? La Julie se arrepintió. Ah, no, provirus. Bien, provirus, ¿sí? En las bacterias se llama profago, en las células eucariotas se llama provirus, que eso es importante, pues ya lo tienen que adquirir como conocimiento, ¿sí? Hay muchas veces que hablamos de oncovirus en distintas unidades, incluso en sistema inmune también, y por ahí les dice el provirus, y uno por ahí no se acuerda y se olvida de esta nomenclatura. Recuerden que cuando el virus está en un ciclo lisogénico y se integra, se lo llama profago en la célula bacteriana y en la nuestra o en cualquier célula eucariota se lo llama provirus. La 7 me dice los virus y las células, o sea, puntos en común. No son seres vivos los virus, así que, ¿qué tienen en común? Y como dijimos, que tienen ácidos nucleicos, uno o el otro, y proteínas en la cápside. Todo lo demás son propiedades de células, o sea, de seres vivos, y que no lo tienen los virus. No metabolizan solos, no se reproducen solos, no tienen organelas, no tienen ni siquiera una membrana plasmática, no tienen características de las manifestaciones vitales de células, solo ese ácido nucleico, uno u otro, y las proteínas de la cápside. Y la última me dice con respecto al ciclo lisogénico, marque lo incorrecto. En la primera me está nombrando cuando el ADN viral se integra al ADN de la célula hospedadora. Está perfecto, es justamente lo que caracteriza un ciclo lisogénico. Después me dice cuando la célula se replica genera copias del ADN viral integrado. Sí, esa es la forma que utiliza para replicarse. Mucho más lento que en el ciclo lítico, pero más efectivo para que no la descubran. Pero en la C me dice la célula huésped se lisa liberando las copias. No, nunca se lisa en el ciclo lisogénico. Ojo con eso, porque por ahí se confunden por el término. El lítico sí viene de lisis, o sea, hay una lisis celular, pero en el ciclo lisogénico no tengo la lisis de la célula, sino que se replica de esta manera junto con el ADN de la célula. Y la última me dice el ADN viral se separa del cromosoma para iniciar un ciclo lítico. Sí, es el punto que vimos que había de comunicación entre uno y otro. Si se fijan en todo virus, es como las preguntas son o muy dirigidas a diferencias entre ciclo lítico y lisogénico o algunos ejemplos puntuales en patología del hombre. No hay más complejidad que eso. Es más, hay varias preguntas al práctico que suenan hasta medias repetitivas porque la verdad es que es muy cortita la unidad y esto es lo único más engorroso que por ahí les pueden hacer como pregunta, digamos, en un múltiple choice. ¿Alguna duda, pregunta de estas dos unidades? De mi parte, no. Bueno, como les digo, son dos unidades muy cortitas. Si alguno no le alcanzó a terminar de leer y a revisar, porfa, háganlo hoy a la tarde, así ya cierran con este bloque y nos abocamos a Monera. Monera sí es una unidad como un poquito más pesada. Entonces, para que nos metamos desde el principio y vayamos comparando los agentes patógenos de las bacterias con la de los virus que ya los vimos, les recomiendo que hoy a la tarde repasen esos dos y acuérdense de bajar las unidades. Los que vayan obviamente mañana a la presencialidad, recuerden que van a rendir y en la tarde tienen que ver el videito de Monera, ¿sí? O sea, para ponerse al día de la clase que hemos visto. Sí, Belu, no sé si me vas a decir algo. No sé si está escribiendo. ¿Ibas a decir algo, Belu, o no? Ah, a mí no me queda claro lo que eran las diferencias. Bueno, la diferencia entre estructura homóloga y análoga tiene que ver justamente a cuál es el punto de comparación ancestral o no, que me sirve para clasificar. O sea, ¿qué te tenés que basar? En el patrón interno y en la estructura que yo veo desde afuera. La estructura homóloga es aquella que deriva de un ancestro cercano.
y que me desarrolle una estructura. Esa estructura puede tener la misma función o no. Por ejemplo, la pata de un burro y la pata de un caballo tienen la misma estructura interna. O sea, comparten un ancestro cercano y también tienen la misma función. Pero puede ser que la aleta de una ballena y la pata de un caballo tengan la misma estructura interna, pero se diferencian en su función. Entonces, homologías que comparten el ancestro en común, inmediato. En la analogía, en cambio, son estructuras que yo las veo por fuera y son parecidas o cumplen la misma función, pero o su ancestro no es muy cercano y lo dieron, digamos, por una corriente como en el paralelismo, por presiones en paralelo y distintas, o convergen en el mismo punto de encuentro, y se parecen por eso, pero no porque compartan el mismo patrón. Por eso les da el ejemplo de una aleta de una ballena con respecto a la aleta de un pez. No tienen el mismo patrón evolutivo, o sea, no tienen el mismo patrón estructural, no comparten genéticamente sus características, pero por convergencia, por la misma presión ambiental, fueron favorecidos a desarrollar la misma estructura fusiforme, la aleta para nadar y cumplen una misma función. O sea, la analogía tiene la misma función. La homología tiene el mismo patrón estructural cercano que derivó genéticamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, nos encontramos mañana entonces. Si les surge alguna pregunta, obviamente, de diversidad y virus, también la tienen para mañana y arrancamos con la siguiente unidad. Y los que vayan al instituto a rendir, éxitos. Nos vemos. Chau, chau. Nos Chao, vemos. chao, Chao, Gigi, nos vemos. chao, profe.